decir nivel cero de alguna función de tres variables. Pero también puedo decir, como es una ecuación, tiene que cumplirse, las tres variables ya no pueden ser independientes. Entonces podría considerar z de función de x y de y. Entonces hay dos formas de representar. Pero la función que se había dado ya era compuesta, pero se hallaba otra nueva función g, ¿no? Una composición también podía definir pues a una superficie que justo decía que era una superficie que definía, ¿no? O podría haber dicho define a z como función de x y y. Pero acá como que le cambian y dicen si esa superficie es en una vecindad de este punto puede ser considerado como la gráfica de una función de dos variables, donde z es función de x. De todas maneras están las mismas operaciones casi, pero algunas interpretaciones algo diferentes. Uno habla de superficie, el otro simplemente que z es función de x y y. Definida implícitamente por la ecuación U igual f de x cuadrado menos u por y. De hallar derivada parcial de u respecto de x y derivada parcial de u respecto de y. En función de las derivadas parciales de f. Igual f evaluado en todo esto pareciera decir pues que que u es función de las variables que aparecen acá, ¿no? Aparece x, aparece y, aparece u, ¿no? Pero en realidad, como es una ecuación, se tiene que considerar pues, que las tres variables no pueden ser independientes, ¿no? Salvo cuando uno escribe, pues acá claramente f de x y z igual x y z, nada más, ya es el array de correspondencia a una función, ¿no? Sí. Bien, pero si yo lo escribo de esta forma, de acá interpreto que f es una función de dos variables, supone que es diferenciable, ¿no? Pero que acá viene una composición de funciones. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: aparecen ahí tres variables, x, y u, ¿no? Entonces vamos a sea g de x y z, o x y u es, ¿no? En vez de z está u, ¿no? Igual, puedo decir es f de x cuadrado menos u, coma, u por y menos, vamos acá, menos u. Bueno, he pasado el u restando, entonces esto es igual a 0. O sea, g de x y u igual 0 define implícitamente pues, a u como función de x e y, ¿no? Entonces se quiere hallar derivada parcial de u respecto
x es el g de x y u igual 0, ¿no? El que define a u como función de x de y. Entonces esto debe ser derivada parcial de g menos, ¿no? Menos derivada parcial de g respecto de x entre derivada parcial de g respecto de u. Y derivada parcial de u respecto de y va a ser menos derivada parcial de g respecto de y entre derivada parcial de g respecto de u. Eso es lo que sería, pero tengo que hallar cuál es donde derivada parcial de g respecto de x. Voy a derivar esto, pero ahí se considera, cuando voy a utilizar esta fórmula, que las he hallado cuando las tres variables se consideran independientes, porque en realidad eso ya está despejado. Claro. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de f respecto a su primera variable, cualquiera que sea la letra, por la derivada respecto de x de la primera variable, que ha sido reemplazado por x cuadrado menos u, más la derivada de f respecto a su segunda variable, ¿no? F de dos variables, por la derivada respecto de x de esa segunda variable, pero la segunda Constante. variable es u por i. Ah, no, pero está bien. U por i. ¿Qué? Menos, estoy derivando respecto de x, ¿no? Claro. Pero este término me falta. Menos derivada parcial de u respecto de x. Pero voy a ponerlo acá. Pero en esta expresión las tres variables son independientes cuando voy a utilizar esa derivada. O sea, es constante, Lucas. Eso es cero, ¿no? Claro, sí. Entonces esto va a quedar derivada respecto de x, u es constante, 2x, 2x por d sub 1 de f. 0. Acá d sub 2 de f por la derivada respecto de x, esto es 0, pues. Ajá. Más d sub 2 de f por 0. Porque u y i son constantes, ¿no? Entonces esto queda al final 2x por d sub 1 de f. Menos 0. A continuación, derivada parcial de g respecto de i. El x y el u constantes. D sub 1 de Entonces derivamos acá nuevamente d sub 1 de f por la derivada respecto de i de la cuadrado primera menos u. variable x cuadrado menos u más d sub 2 de f por la derivada respecto de i de la segunda variable, pero la segunda variable es u por i. Menos derivada parcial de u respecto de i, ¿no? Entonces cuando derivo respecto de i, el x y el u son constantes, entonces la Cero. derivada es 0. Acá i, esto sí existe, ¿no? Entonces esto va a ser d sub 1 de f por 0 más d sub 2 de f por la derivada de este producto respecto de i. U es constante, es u entonces. Esto es 0 menos 0. Entonces esto se reduce a u por d sub 2 de f. Por último, entonces, derivada parcial de g respecto de u. Cuando voy a derivar eso, el x y el y son constantes, ¿no? Entonces va a ser d sub 1 de f por la derivada respecto de u de la primera variable. La primera variable es x cuadrado menos u. Más d sub 2 de f por la derivada de u respecto de la segunda variable. La segunda variable es u por i. Menos derivada parcial de u por respecto a u. respecto de u. Eso.
1 en total. Entonces acá la derivada respecto de u, x es constante, va a ser menos 1, ¿no? Sí, Va a menos ser 1 de sub 1 de f. 1 de f. Más Aquí, g de sub 2 Esta de f. derivada, u es la variable y constante, entonces derivada de u, 1 y más y veces d sub 2 de f. Y este derivada de uno. u respecto de u es menos 1. Ya está, ya salió. Esas son entonces las derivadas parciales Pero calcular esto. de g respecto de x, respecto de y, respecto de u. Ah, mira. Ahora simplemente Claro. hay que reemplazar. Chiste. Reemplazando Después viene una. Sí, gracias. derivada parcial de u respecto de x es menos derivada parcial de g respecto de x entre derivada parcial de g respecto de u, ¿no? Menos entonces derivada de g respecto de x es todo Imagínate eso, cuando ¿no? ya tiene con Se ha simplificado 2x de sub 1 12 años hecho. entre derivada parcial de g respecto de u, que es menos d sub 1 de f, más i veces d sub 2 de f, Sub 2 de f menos 1. Menos 1. menos Ya, a ver. y derivada parcial de u respecto de i será menos derivada parcial de g respecto de i entre derivada parcial de g respecto de i. Menos entonces Y no. derivada de g respecto de i Ya, pues. de De sub sub u por d de sub sub 2 de 2 f. De sub Y ahí se copia el denominador de arriba. Entre también de 1 menos d sub 1 de f más i por d sub 2 de f. Menos 1, menos 1. menos 1 Menos 1. Claro, está arriba también. menos u. En estas expresiones, en realidad, pues el d sub 1 de f es lo mismo que d sub 1 de f de x cuadrado menos u, coma u por i. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Ese es el d sub 1 de f. Pero, ¿qué está igualando? Estoy con. Cuando se conoce el x, el y, bueno, se hallará el u, ahí se reemplazará pues, el punto que corresponde evaluar. Lo mismo, aparece d sub 2 de f, Eso es igual a. es en realidad d sub 2 de f evaluado en x cuadrado menos u, coma u Huye. Huye. por i. Conocerá pues cuál es el cuántos Bien. Ah, hasta derivación implícita. de máximos o mínimos, eso no viene para acá. ¿Hasta qué tema?